Bueno, en este video lo que vamos a ver es una cuestión de los tipos de coordenada, uno de los puntos primordiales de la introducción al maquinado por CNC, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son sus antecedentes? Que pues básicamente el CNC, ¿cómo funciona? Un ordenador, una computadora le indica a la máquina herramienta en qué zona o qué trayectorias, es decir, qué movimientos tiene que desarrollar el cortador para ir de un punto a otro e ir generando la geometría que nosotros estamos necesitando o deseando que realice. ¿Okay? ¿Qué antecedentes legales tenemos? Pues básicamente la norma que da base a esto es la ISO 1057, que surge a partir de la norma 1066025. Las normas actuales que generan o que controlan la parte de la programación CNC es la ISO 6983 en cuestión de programación y la ISO 14649 en cuestión de los componentes físicos de un CNC. Entonces, ¿qué son las coordenadas de trabajo que vamos a estar utilizando? Pues básicamente hay que definir primero los conceptos, cero máquina y cero pieza. El cero máquina es donde comienza a calibrarse, donde se va a calibrar los ejes que desplacen a nuestro CNC. Pueden ser 2 en caso de los tornos, 3 o más en caso de los centros de maquinado. ¿Sale? Es decir, que la máquina reconozca dónde está su sensor de posición 0, desde donde va a empezar a tomar en cuenta su espacio de trabajo o su punto de seguridad. Y el punto de seguridad normalmente es el home. El cero máquina, lo que viene, a veces son iguales o a veces son diferentes, cero máquina y home. Y tradicionalmente el cero máquina es donde comienza el espacio de trabajo de nuestra máquina. El cero pieza, dentro de ese espacio de trabajo que tiene nuestra máquina, nosotros podemos colocar la pieza, ya sea donde está ubicado la prensa, ya sea, depende de la altura de trabajo de la prensa, de las mordazas que utilicemos. Entonces nosotros estamos diciendo que a partir de ese punto va a empezarse a medir los desplazamientos que haga la máquina sobre la pieza. Eso básicamente es el cero pieza. En qué punto del espacio de trabajo quiero que comience a medir los desplazamientos. ¿Okay? Entonces ahora sí tenemos dos tipos de coordenadas de trabajo que vamos a entender como, o que vamos a conocer mejor dicho, como absolutas y como incrementales. Básicamente las absolutas nos dicen que solamente hay un punto de origen, o sea, un único punto de origen a partir del cual se miden todos los desplazamientos o todas las longitudes. ¿Vale? Lo podemos hacer por ejemplo con el tacómetro de un automóvil, de un automotor, que nunca van a reiniciar a cero. En caso de las incrementales nos dicen que una vez que tienen un movimiento, el siguiente movimiento se comienza a medir a partir de cero, básicamente como cuando hacemos una acotación, o igual en caso de automotores el odómetro de viaje, ¿vale? Que cuando llegamos a una cierta condición, cargar combustible, llegamos al punto de geográfico donde necesitábamos terminar nuestra trayectoria, de ahí podemos reiniciar. Eso básicamente es de incremental. Hacemos un movimiento y para el siguiente movimiento comenzamos a medir de nuevo de cero. Entonces para esto pues vamos a utilizar un ejemplo que nos dice que básicamente debemos obtener las coordenadas incrementales y absolutas para seguir una trayectoria del punto origen al punto A, del punto A al punto B, del B al C y por último al D. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que corresponde a esta pequeña plaquita que tiene 4 puntos, el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. ¿Ok? Entonces vamos a verificar cómo trabajamos para cada una de las coordenadas. ¿Ok? Entonces vamos primero a desarrollarlas con coordenadas absolutas. Las coordenadas absolutas siempre van a ser a partir del origen, que en este caso lo vamos a tomar en la esquina inferior izquierda, que no siempre se toma a partir de aquí, depende también del sistema CNC que utilizamos. Hay algunos que te dejan escoger libremente, en caso de los Zenford, en caso de los controladores Siemens. Hay otros que te dicen que el cero pieza se queda en el centro de tu geometría.
Entonces eso también depende mucho de el tipo de programa que estemos utilizando. Sí, más que nada el tipo de traductor que nosotros vamos a ocupar. Entonces, para ir del punto origen al punto A, nos vamos a desplazar 25 unidades en el eje X y 35 unidades en el eje Y. Para ir del punto origen al punto B, nos desplazamos igual 25 unidades en el eje X y ahora son 15 unidades en el eje Y. Para ir del origen al punto C, básicamente desplazarse 75 unidades en el eje X y desplazar 35 unidades en el eje Y. Y por último, para ir del origen al punto D, nos vamos a desplazar 75 unidades en el eje X y 15 unidades en el eje Y. ¿Sale? Entonces las absolutas solamente hay que un punto de inicio donde tenemos nuestros valores 0, 0. En el caso de las coordenadas incrementales, aquí vamos a seguir la trayectoria origen al punto A, del punto A al punto B, del punto B al punto C y del C al D. Entonces, para ir del origen al punto A, desplazamos 25 unidades en el eje X y 35 unidades en el eje Y. Ahora, para ir del punto A al punto B, nosotros vamos a desplazar 0 unidades en el eje X, es decir, no nos vamos a mover ninguna unidad de forma horizontal. Y si nos vamos a recorrer 20 unidades en el eje Y, pero van a ser ¿qué? De retroceso, ¿sale? Es decir, hacia abajo. Por lo tanto, las vamos a tomar como negativas. Ahora, para ir del punto B al punto C, avanzamos solamente 50 unidades de forma horizontal y 20 unidades de forma vertical, ambas positivas. Y para ir del punto C al punto D, vamos a ¿qué? Avanzar 0 unidades de forma horizontal y vamos a retroceder 20 unidades de forma vertical. Por eso tenemos 0, menos 20. Entonces, como observamos, dependiendo del sistema donde escogemos nuestro origen, en las absolutas es raro que tengamos valores negativos. En las incrementales es muy común que se manejemos tanto negativos como positivos. Y estas son las referencias donde se tomó la información. Muchas gracias por su atención.